Sí, es un tema muy, muy complejo el que hemos conocido. Son 216.000 niños que han sido afectados por parte del clero, pero si esta investigación se amplía a personal civil de la Iglesia Católica, esto se amplía también el número a 330.000 víctimas. Ya estamos en contacto, ahí está junto a nosotros Marcial Sánchez, historiador experto en estos temas, con quien vamos a conversar de esta revelación luego de la siguiente nota. 216.000 personas fueron víctimas de abuso sexual de menores por clérigos. Sí, es un terremoto, un huracán, un tsunami, y tiene que ser un tsunami, porque hoy, cuando vemos los números, nadie puede negar. Imposible negar que en 70 años más de 200.000 niños en Francia fueron abusados por unos 3.000 sacerdotes, diáconos e incluso monjas. Con solo 13 años, Olivier fue uno de ellos. Eso es un cura abusador por cada 70 víctimas. Es enorme. Así que la jerarquía no podía ignorar estas cifras. Estaban al tanto de todo. De hecho, la comisión que investigó por 2 años y medio concluye que los abusos fueron sistémicos y que hasta el año 2000 la Iglesia mostró una cruel indiferencia hacia las víctimas. Hubo un conjunto de negligencias, fallas, silencio y un encubrimiento institucional sistémico. La Iglesia no supo ver, no supo escuchar. El informe además señala que si se cuentan los abusos de laicos como catequistas o voluntarios, la cifra de víctimas aumenta a más de 300.000. Jean-René, Jean-François y Joseph tenían solo 10 años cuando sufrieron abusos sexuales en el seminario de Chavagneux, principalmente durante la confesión. Me desabotonó los pantalones y comenzó a tocar mis genitales. Cuando terminó, dijo: perdono los pecados que cometiste antes y durante la confesión. Es un método que él usaba. El Papa Francisco manifestó su inmenso dolor mientras la Iglesia francesa pidió perdón. Expreso mi vergüenza, mi horror y mi determinación de actuar. Perdón a todos y cada uno. La comisión remitió 22 presuntos delitos que aún pueden perseguirse a la Fiscalía, hizo 45 recomendaciones para prevenir nuevos abusos y expresó el deber de la Iglesia de indemnizar a las cientos de miles de víctimas. Bueno, y vamos a conversar de estas cifras, que son unas cifras verdaderamente desconcertantes. ¿Y por qué en Francia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que tenemos esto, porque hemos obtenido registros de otras partes, pero por favor, Marcial, si nos puedes dar una escala también de lo que es este escándalo reciente. Ponlo en contexto. Marcial, hola. Un gusto tenerte. Hola, Amaro. Esto es atroz, Amaro. No puedo decir otra cosa. La verdad que enfrentarnos frente a 330.000 niños abusados por religiosos, religiosas y también personal de la Iglesia, yo sinceramente creo que esto es impresentable. Y es impresentable para cualquier institución. Pero también habla, Amaro, de la seriedad del trabajo. Se han hecho trabajos en otros países. En Alemania se hizo un trabajo entre el año 1946 y el año 2014 y se encontraron alrededor de 3.600 casos. Pero acá tenemos mucho más. Yo sinceramente creo que la metodología que utilizaron ellos es digna de replicar. Ahora, pero para colocarlo en contexto, ellos hicieron un trabajo entre el año 1950, de acuerdo, hasta la fecha, son 70 años, y se atrevieron a abrir cada uno de los casos que les fue remitido. Ninguno de los casos quedó a un lado. Todos fueron revisados. Esto es muy importante. Porque en varias comisiones que se han generado en otras partes del mundo, había un grupo de personas que decían esto puede ser mentira, esto puede ser verdad. No, acá se revisó todo. E increíblemente para ellos también es que buena parte de esos casos eran verdad. Entonces empezó a subir este número y en marzo de este año se supone que esta comisión terminaba su trabajo, pero se dieron cuenta
que seguían llamando y seguían encontrándose con más antecedentes hasta llegar a esta cifra espeluznante. Marcial, espera un segundito, si me permites una interrupción para conocer la metodología que es crucial, como tú lo has señalado. Esto, por hacer una analogía, es como en la pandemia la trazabilidad, el estar buscando y dar rastro efectivamente a cuáles son las víctimas. ¿Quién financia esto? ¿Cuán gigante es el equipo también de personas que está detrás para llegar, ojalá, a un esclarecimiento? Mira, es bien importante tu pregunta porque se puede hacer el trabajo. Lo que se hizo fue lo siguiente: la Conferencia Episcopal Francesa, después de la situación que había tenido un cardenal, estima necesario comenzar una investigación. Y esta investigación además lo hace con el grupo se llamaría aquí el Conferre, de acuerdo las diferentes conferencias que existen, las diferentes órdenes y congregaciones que existen en el país. Exacto. Correcto. Y comienza la investigación. Y le piden a una persona, de acuerdo, que empieza a armar un equipo, y un equipo más bien transversal, pero ellos solamente entregan la potestad de hacer el trabajo, nada más. ¿Qué hace esta persona? Ubica, primero fueron 6 personas, después fueron 18 personas y llegaron al número 21. Algo conozco el caso desde dentro, después lo podemos, si quieres te puedo dar un poco más antecedentes. Y posteriormente a eso se comenzó la investigación. ¿Y cómo se hizo? Se colocó un teléfono, de acuerdo, para poder recibir denuncias. Hay varios países que tienen y varias conferencias episcopales que tienen estos teléfonos y empezaron a recibir. Posteriormente tomaron estos antecedentes, ¿de acuerdo? Y empezaron las entrevistas. Y ahí entra el equipo de expertos. ¿Quiénes son? Hay psicólogos, hay teólogos, hay ex policías que trabajan en el área, hay historiadores. ¿Y financiado por? Historiadores de la Iglesia. Eso es bien importante. ¿Están financiados? Y esa es una pregunta que toda la gente quiere saber. La Iglesia Católica puso una cantidad de recursos y se dice, no lo tengo el antecedente completo, pero se dice que también hubo mecenazgo, ¿de acuerdo? Gente, ¿de acuerdo?, que colocó dinero. El Estado francés estuvo muy preocupado de este tema. Más aún, hay nexos entre el equipo de investigación con el Estado francés. ¿Por qué razón? Porque había que llegar a la información. Y eso es lo más delicado, porque la información es la que no te entregan. Pero este equipo fue capaz de poder abrir los archivos eclesiásticos y también fue capaz de poder tener ayuda desde la justicia francesa. Entonces aquí es un equipo que se fue cohesionando en el tiempo y además fue capaz de poder encontrar los Solamente antecedentes. una breve interrupción y enseguida, Cristian, te doy la palabra, discúlpame, pero preguntarle también a Marcial, el Papa, para ser muy claro, el Papa era una parte interesada en el esclarecimiento e involucró entonces también los empeños y recursos de la Iglesia. Sí. Bien. Y me atrevo a decirte sí y te voy a explicar por qué. El Papa ya hace un tiempo que está muy interesado en que el tema de los abusos dentro de la Iglesia se vaya esclareciendo. Después de su venida a Chile, que yo creo que dentro de la historia de su pontificado va a quedar como un hito, él se da cuenta que hay conferencias episcopales que no están cumpliendo su función y más aún dentro de la Iglesia hay mucha mugre debajo de la alfombra que él también conocía. Pero él no sabía efectivamente la cantidad de problemas que iba a tener esta situación. Imagínate que solamente llevarte que Benedicto XVI dijo en un momento determinado que los abusos dentro de la Iglesia era el problema más grande desde la persecución de los cristianos. Eso te está diciendo que el abuso ya Benedicto sabía cómo venía. Entonces Marcial, el Papa Francisco, dime, te escucho. Sí, Marcial, son abusos desde 1950 hasta el año 2020. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cupo la posibilidad de que se pudieran dar resultados en años anteriores con el fin de hacer un juicio previo a hoy día 2020, finales de 2020, a los responsables y tal vez evitar una cantidad de abusos que se produjeron en los últimos años de este periodo? A ver,
de esto y efectivamente podemos caminar en la verdad, o si no, no se puede caminar. Tú dices que hay países que tienen esto totalmente cerrado, cubierto, pero hay responsables incluso de ese silencio y de esa oscuridad presente en diferentes partes del planeta. Pero también está el Papa con la intención de abrir esos lugares tan cerrados y de que finalmente entre la luz, la transparencia y la verdad. ¿Por qué incluso en estos tiempos, con lo que hemos sabido en diferentes países, con lo que ocurre en Francia ahora que nos motiva esta conversación, no es posible poner abertura en esos lugares donde siguen ocurriendo estos abusos en silencio y en oscuridad? Tonka, los grandes responsables en todos los lugares son las conferencias episcopales. Ahí están los obispos. Los obispos saben lo que pasa en cada uno de sus lugares. Por eso nosotros hemos dicho que esta conferencia episcopal, que hoy día ha estado cambiando, es responsable, y se lo dijo el Papa, no lo dije yo, se lo dijo el Papa. Y así también se lo dijo a la conferencia episcopal polaca y también se lo ha dicho a otras conferencias episcopales. El Papa, obviamente que de alguna forma está intentando, de acuerdo, que esto siga saliendo a la luz. Él sabe, de acuerdo, que tiene que avanzar en este plano. Pero lamentablemente, Tonka, aunque tú no lo creas, hoy día hay cardenales conservadores dentro de la Iglesia que no les interesa que esto se sepa. O sea, lo que Por uno, eso yo digo lo que uno no acaba de entender, Marcial, y es justamente lo que hay que graficar también mayúsculamente, es que el Papa es parte interesada y ha cobrado un rol muy protagónico en procurar sanear esto. Por algo también se señala que Benedicto en su momento da un paso al costado, porque las fuerzas también en su contra son monumentales, y eso es algo que hay que tener muy en claro. Tienes razón, Amaro, más aún, hace muy poco se hablaba que el Papa podía morir. El Papa sale de su cama, se junta con un grupo de jesuitas y les dice, textual, les dice, ustedes pensaban que me iban a morir, supe que ya tenían el cónclave armado. Más aún se sabe que efectivamente hubo cardenales, de acuerdo, que estaban obviamente muy preocupados del próximo sumo pontífice. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de la Iglesia hay un tremendo problema, hay una podredumbre que tiene que limpiar. Este Papa está haciendo los esfuerzos dentro de lo que puede. Ha colocado un chileno además, de acuerdo, que fue abusado por Caradima, al lado de él, dentro de una comisión para ver estos temas. Entonces, es un hombre que está preocupado, pero sinceramente el Papa, como tú muy bien dices, Amaro, esta es una pared tremenda, grande. Por eso el Papa sale y dice, oren por mí. Sabía perfectamente lo que iba. Justamente nos das el pie para saludar a Juan Carlos Cruz, asesor del Papa en la Comisión para la Tutela de Menores. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. No sé si vas a aparecer en pantalla en cualquier... Ahí estás. Bienvenido. Me imagino que estás atento, escuchando nuestra conversación. Estábamos hablando justamente del rol del Papa y las fuerzas que confluyen ahí en el Vaticano, que no permite finalmente transparentar lo que está pasando en el mundo y sobre todo lo que nos acabamos de enterar, lo ocurrido en Francia. Te queremos escuchar nuevamente. Bienvenido. Oye, permíteme solamente un breve paréntesis y Juan Carlos lo va a entender, porque quiero saludar a mi amigo. Con Juan Carlos tenemos una amistad de ya larga data, apreciar además lo que ha sido toda esa evolución que él ha tenido, donde con mucho ahínco, con mucha perseverancia, no solamente ha sido una víctima, sino hoy está en la situación en la que está, clamando justamente por justicia y la transparencia de tantas otras personas golpeadas y afectadas, y lo ha hecho sin perder la fe. Juan Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Amaro, por las lindas palabras. Gracias, Tonka. Hola, Marcial, gran hombre. Hola, Juan Carlos, un abrazo. Así que yo, bueno, estaba preparando para ir a una reunión y tu productora me llamó, oye, te puedes meter a Zoom, no sé qué, pero bueno, por Amaro y la Tonka, bien. Siempre que no me pongan a Moreira como me hicieron la otra vez, y yo estoy bien. No, a mí tampoco me lo pongan, por favor. No se preocupe, pueden hablar tranquilo. Ya apareció en la mañana por el bloque político, pero hablamos tranquilos ahora. Los temas éticos, ¿no? Lo pasé pésimo. Oye, así que es mi reconciliación con el bienvenido. Oye, mira, poniéndonos serios, ayer personalmente para mí, y creo que para mucha gente, fue un día de un dolor
tan grande, porque espero que nadie en el mundo se vacune o se sensibilice, no, vacúnense, pero se sensibilice con estos temas que son tan espantosos. Cuando te dicen que hay 330.000 niños que han sido abusados a lo largo de 70 años, cuando te dicen que hay 3.000 curas que han abusado a estos niños, que les han destrozado la vida, bueno, a mí me toca estar con gente que ha vivido eso constantemente, y el dolor es una cosa que no tiene nombre. Y si pensamos que es un país nomás, imagínate todo lo que queda. De eso estamos hablando y eso quería preguntarte. Una primera parte importante justamente es el poder dar estos antecedentes a la luz, pero después están estas propias víctimas que necesitan reparación. Y no estoy hablando solamente de indemnización o dinero, estoy hablando de también asistencia psicológica. ¿Es completo el proceso o termina aquí? No. O sea, debiese ser absolutamente completo. Aparte, otra de las cosas que a mí me chocó mucho, que no es novedad, porque ustedes todos, no voy a repetir aquí las cosas que hizo el cardenal Errázuriz y otros, ¿sabes? Pero el abuso es horrible en la vida de las personas, horrible. Pero el encubrimiento te diría que es igual de doloroso. Yo tengo amigos que se han suicidado, lo digo siempre, porque no han podido con esto. Entonces, el hecho de poder sacar a la luz toda esta miseria y esta porquería no significa que no haya que seguir trabajando. Reparación monetaria, evidente, se lo merecen, pero más que nada también reparación psicológica, poner todas las opciones de poder reparar a estas personas que han sido vulneradas en lo más profundo, en algunos casos sus vidas destrozadas, para poder tratar de ponerlos en una terapia, de poder hacerlos que sigan funcionando como los seres humanos que se merecen ser. Absolutamente, o sea, ese sería parte del compromiso. Entonces, Juan Carlos Marcial, cuéntanos de esa metodología de trabajo, porque entonces, hecho también este catastro, enseguida el socorro de la reparación psicológica, ¿es así? Marcial. Sí, lo que pasa es que hay 42 puntos que coloca la comisión a seguir, y uno de ellos efectivamente tiene que ver con las reparaciones, y como dice muy bien Juan Carlos, la reparación económica es evidentemente lógica por todos los gastos inferidos. Hay muchas víctimas que obviamente después de estos abusos tienen grandes problemas hasta el día de hoy. Lo dice también este estudio, y obviamente que está la ayuda psicológica, la ayuda psiquiátrica y también el acompañamiento social, no solamente en el tema, el acompañamiento hasta familiar, hasta terapias familiares, ¿de acuerdo? Yo creo que acá cada caso es un caso distinto, y ahí Juan Carlos puede ahondar un poco más, pero cada caso es un caso distinto y hay que tomarlo así, y así lo dice la comisión. Por lo tanto, obviamente que esto no queda aquí, esto tiene que seguir, y la comisión es lo que solicita. Yo creo que en Francia, por la seriedad de ese país y como están trabajando este caso, lo van a hacer. Y espero sinceramente que así se haga. Y así debería ser en todo el mundo cuando este tipo de situaciones empiezan a aparecer. Juan Carlos, te saluda Cristian Pino. Permíteme hacerte la siguiente pregunta que tiene que ver, ¿cómo estás? Tiene que ver un poco con lo íntimo. ¿Qué pasa en una persona que fue abusada, si bien todos los casos son distintos, cuando conoce el resultado de una investigación como esta, cuando sale a la luz finalmente, y cuando quizás en muchos casos de eso la lucha llega a un punto que es final, pero que también es inicial para todo lo que significa después? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que se puede experimentar? Cristian, de verdad te agradezco esa pregunta, porque es muy cierta. Para las personas que estamos hablando ahora de Francia, qué sé yo, de lo que han vivido ellos, obviamente es en cierto sentido una liberación, porque por primera vez
se les escucha, se les cree, se les toma en serio, después de unas luchas vergonzosamente eternas, de las que algunos no han podido llegar a esta meta. Y por otro lado, aquí solo empieza el proceso de reparación. Tú te puedes imaginar, y me llamó mucho la atención una frase del informe, en que decía, no sé si en la mayoría de los casos, la Iglesia ha tratado con una crueldad increíble a todas estas personas. Y te lo digo por experiencia propia, donde todos ustedes me conocen hace muchos años, Marcial, Amaro, bueno, sí. Tonka menos, pero te conozco, y han visto cuando el cardenal Errázuriz me insultaba por el mercurio y decía, bueno, Juan Carlos, 14, 15 años, era gay, a lo mejor no es víctima porque le gustaba. O sea, tú te puedes imaginar lo que es para una persona que ha vivido eso, que le ventilen una mentira así y un daño tan enorme. O sea, son de una crueldad ciertas personas en la iglesia, cardenales y obispos y líderes, que es un verdadero espanto. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que preocuparnos, Cristian, es que tener a la víctima de forma central y también preocuparnos de no seguir retraumatizándolos, obligándolos a contar su historia de nuevo, obligándolos. Es horrible. La retraumatización parecerá, ay, voy a contar mi historia y aquí me van a creer. Yo te digo, las veces que yo tuve que contar mi historia y a veces me quería morir, yo me imagino a esta pobre gente que ha sufrido tanto y sigue sufriendo. Es horrible. Siempre tenemos que poner a la víctima en el centro y preocuparnos de no retraumatizar, que es espantoso. Juan Carlos, a propósito de lo que vivieron por tantos años, de finalmente todas las veces que alzaron su voz y como tú bien lo contaste en tu experiencia, como a través de los distintos medios de comunicación o a través de la justicia no hay credibilidad y ahí hay una revictimización constante. Ustedes, bueno, tú, también Andrés y James vivieron un hito en esto cuando el Papa los recibió en el Vaticano. También tienen un libro, ya después podemos mostrarlo incluso en pantalla, que habla de todo este proceso. Pero también me llama la atención el hecho casi como que en el Vaticano hubiera una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, cuando también nos cuenta recién en nuestra conversación, Marcial, el tema de que el Papa no puede generar la entrada de la luz, no se puede despejar la mentira y la oscuridad en tantos lugares en el planeta. Entonces tú, que tienes la experiencia de haber estado con él, que trabajas directamente con él en la comisión, ¿qué nos podrías decir de ese punto? Mira, yo creo que a Marcial no le voy a contar nada nuevo, pero quizá a ustedes también. Bueno, Amaro ha sido el receptor de múltiples conversaciones eternas también, de frustraciones y cosas, ¿no? Pero te digo, a mí, a mí me han dicho Papa Lover, que tengo el síndrome de Estocolmo, que, mira, a mí no me va a cambiar nada. Yo soy católico, estoy orgulloso de ser católico, y quiero ayudar a... No me siento un Superman tampoco, porque ni soy el vocero del Papa, ni el vocero de todas las víctimas, ni nada. Pero en vista de lo que yo viví, yo dije, estos desgraciados no me van a ganar. Y yo voy a tratar de poner todo lo que esté en mi poder para poder ayudar. Que me equivoco, por supuesto. Que no soy perfecto, por supuesto. Pero por lo menos quiero tratar de hacer todo lo que yo pueda para aliviar el dolor y reparar y encontrar justicia para tanta gente. Entonces, yo he encontrado en el Papa Francisco, y me podrán decir lo que quieran, pero esto lo he visto yo con mis dos ojos, yo lo veo cada 2 meses, hablo con él por teléfono, y él es un hombre que lo he visto con lágrimas en los ojos y de dolor por lo que pasa. Y no son lágrimas de cocodrilo,
por eso yo lo defiendo y estoy con él. Pero te digo, lo que tú dices, Tonka, es muy cierto. Los poderes que hay en el Vaticano de cardenales hipócritas, de obispos hipócritas, que por un lado le dicen, por supuesto, Santo Padre, en la audiencia usted tiene toda la razón, vamos a ver. Vuelven a su dicasterio, a su trabajo, y las cosas siguen igual. Y eso, extiéndelo, y para terminar, y eso extiéndelo a cuando, por ejemplo, participé en el Summit, en la cumbre de los abusos en marzo del 2019, que fueron todos los presidentes de las conferencias episcopales, excepto el chileno que estaba imputado, imagínate qué lujo, y todos los cardenales, y me tocó hablar ahí, y me vas a creer que muchos, sí hay obispos buenos que vuelven a sus países y tratan de hacer lo correcto, pero son demasiados los que vuelven y no hacen nada, y son unos hipócritas, y da rabia. Y en Chile, desgraciadamente, tenemos, como se dice en inglés, el poster boy, así, el ejemplo de cómo es una mala conferencia